¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos, por suerte, una vez más en el programa de GPS, Gobierno, Política y Sociedad. Nuestro lema, que ya algunos de ustedes conocen, es ciudadanizar a la política y politizar a la ciudadanía. El día de hoy, miércoles 26 de mayo del 2021, tenemos a una invitada de lujo, una extraordinaria mujer que ha hecho mucho por este país, por este estado y por este municipio de Morelia. Queremos con esta entrevista aprovechar su estancia en estos días que está aquí en Morelia, cosa que le quiero agradecer mucho a la doctora María Arcelia González Butrón. Gracias, Maru, como eres más conocida, como se dice coloquialmente, entre los cuates y cuatas, y si me lo permites, me voy a referir en esta entrevista como Maru, porque me da más confianza y cercanía a ti. En ese sentido, Maru, como lo decía, es una mujer que desde la sociedad civil, desde la academia, desde la docencia, ha hecho importantes aportes a lo largo de más de 40 años por buscar la defensa de los derechos humanos de las mujeres en los organismos feministas, en la universidad, particularmente en la Universidad de aquí de Michoacán. Ha hecho una gran trayectoria, ha formado muchas generaciones y el día de hoy nos va a favorecer con el tema general de esta entrevista, de este programa, que es experiencias, feminismo y economía para la vida. Estos son en general, y queremos aprovechar este primer bloque para hablar de ella como persona, como gente que ha hecho, insisto, grandes aportes a las distintas problemáticas que se han presentado durante las últimas décadas aquí en nuestro estado. La doctora María Arcelia González Butrón, ella es peruana, mexicana, tiene doble nacionalidad. Residiendo en México desde hace 40 años, es ingeniera química con estudios de maestría en economía en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM y doctorado en estudios latinoamericanos, también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Laboró por casi 30 años en la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como profesora titular de tiempo completo. Actualmente, muy merecidamente, ya está jubilada. Formó parte del Sistema Nacional de Investigadores en México. Sus áreas de especialidad son los estudios del desarrollo social, la ética de la economía, la incorporación de la perspectiva de género en la ciencia económica, la planeación económica social, la economía social solidaria y el desarrollo local. Como verán, pues hay una gran trayectoria en el medio académico. Ha escrito libros y artículos que responden a estas áreas de interés. Actualmente trabaja impulsando lo que se ha denominado otra economía, que es toda una gran temática y que particularmente nos interesa qué tanto estos trabajos, estos estudios, estas reflexiones pueden contribuir a que salgamos de esa crisis que ha agudizado la pandemia del COVID-19. Y también está abordando el tema de la economía para la vida, recuperando los aportes de la economía feminista, de la economía del cuidado en estos procesos alternativos. Ha participado por muchos años en organizaciones, como lo decía, desde la sociedad civil, particularmente en defensa y garantía de los derechos económicos, sociales, de los derechos humanos, tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional, y particularmente en nuestro estado es donde nosotros conocemos de manera muy palpable sus grandes aportaciones. Bienvenida, Maru, y te quiero sinceramente agradecer que hayas aceptado con la mejor disposición estar en estos momentos en esta cabina de GPS. ¿Y por qué no abordamos el primer bloque hablando
tierra dentro de lo que es Maru como persona, como ser humana, en el sentido de lo más sencillo. ¿Por qué viniste acá? ¿Qué te motivó? ¿Cuáles fueron tus proyectos de vida? ¿O qué vientos te arrastraron hasta acá viniendo desde el cono sur de nuestro gran continente? Que nos hables cómo fue un poquito tu vida, en fin, que nos hables de quién es Maru. Bueno, antes que nada, Mario, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Me parece muy importante por el lema. Coincidimos mucho en esta necesidad de ciudadanizar a la política y politizar a la ciudadanía. Yo creo que es una tarea que desde hace muchos años nos hemos encontrado en ese camino, haciendo esa tarea, y todavía nos queda mucho por delante. Bueno, estaba pensando, justamente motivada por esta invitación tuya, que ya en realidad tengo prácticamente 45 años en México, mucho más de la mitad de mi vida, que ya tengo 70, pero de alguna manera, ahora que me jubilé y estoy yendo y viniendo al Perú, me siento muy privilegiada porque recibí como persona muchos retos que me obligaron a reaccionar de manera sistemática, que me obligaron a estudiar, que me obligaron a ser mucho más responsable con el otro, con la otra. Y bueno, tu invitación ha sido motivo para algunos recuerdos importantes que quiero destacar. Yo en Perú desde muy joven trabajé en grupos universitarios que estaban vinculados a la teología de la liberación. Y en zonas que allá son barrios populares. Eso marcó mucho mi vida y también marcó a nivel de las ideas el conflicto que se vivía por aquellos tiempos. Estoy hablando de los 70, fines de los 60, principios de los 70, entre el cristianismo y el marxismo. O sea, el gran reto de si los cristianos podíamos llegar a ser marxistas, porque también trabajábamos, además de estos espacios vinculados a la teología de la liberación, estábamos en partidos políticos de izquierda. Entonces, eso es muy interesante porque ese conflicto lo recuerdo gratamente, porque está presente ahora en muchos espacios. Claro. Nuevamente en el Perú, no sé México, pero en el Perú nuevamente está clarísimo el debate, este debate en el centro. Y era una temática que atravesaba América Latina, ¿no? De los 70, después de todo lo que pasó en los 68 en muchas partes del país, la crisis y esta gran insurgencia de la teología de la liberación, ¿no? Sí, y justamente algo que marcó la vida de muchos jóvenes fue la teología y la opción por los pobres, ¿no? Por los y las pobres del mundo, en nuestro caso concreto, del lugar donde estábamos, del país. Y fue ahí que en los círculos de estudio descubrí la economía y me pareció central entender qué es lo que explicaba una serie de fenómenos en el mundo que no alcanzaban una explicación desde una disciplina. Entonces, por eso yo, siendo ingeniera química, me dediqué a estudiar por mi cuenta economía, y luego tuve la suerte de que una universidad como la UNAM me aceptara en una maestría en economía, siendo yo ingeniera química. Normalmente desde las ciencias sociales tenías esos canales abiertos, pero la UNAM, que es una institución a la que yo estoy muy agradecida y reconocida, yo digo siempre que soy pumita, nos recibía de las diferentes especialidades. Fue un espacio muy importante para los latinoamericanos, no solo exiliadas, sí, sino para muchos que queríamos formarnos en áreas que no eran la especialidad misma nuestra, ¿no? Entonces fue en la UNAM que yo descubrí todo un mundo en el área de las ciencias sociales, las ciencias políticas y particularmente la economía. Y mi estancia en México también
fue muy importante porque aquí encontré a la pareja de mi vida, ¿no? A Raúl Vidales Delgado, con el que... Gran amigo. Gran amigo tuyo. Sí. Él te quería mucho. Bueno, y justamente con él tuvimos 2 hijos y yo me quedé a hacer la maestría. Y en esto de la maestría conocí también a grupos de mujeres, como Mujeres para el Diálogo, que me invitaron a participar. Estaba en ese momento, Mario, el Frente de Lucha contra la Represión. Con ¿Y ya eras feminista de antes o ahí empezaste tú? No, yo en realidad en Perú, ¿no? En Perú, pero yo no tenía ni idea de lo que era la palabra género, por ejemplo. Yo me vine acá a estudiar sin tener conciencia de esto y de la discriminación, porque de alguna manera en la opción por los pobres pensábamos en las mujeres pobres, y en las zonas donde nosotros trabajábamos la pobreza llegaba extrema. a todos y a todas, ¿no? Entonces yo esto particularmente lo entendí en México. Yo en mi estancia en México, inicialmente Mujeres para el Diálogo, y luego en el equipo Mujeres en Acción Solidaria que cofundamos con otras compañeras, es que tomé conciencia de esta discriminación específica y que luego, bueno, ya hablaremos, que se teorizó por qué un sistema patriarcal, etcétera, etcétera. Se me abrieron los ojos y entendí también muchas situaciones de mujeres de los partidos políticos en Perú que no alcanzaba a entender por qué las mujeres se retiraban, ¿no? Cuando eran madres o cuando había algún problema específico, ¿no?, de toma de decisión, porque ellas no eran tomadas en cuenta. Entonces yo debo a mis primeros años de estancia en México la toma de conciencia justamente de la inequidad de género. ¿Y acá a Michoacán cómo llegas? Y bueno, yo allá trabajé también con la CONAMUV, particularmente la Regional de Mujeres. Sí. Y yo me vine acá a Michoacán el 87, un año y medio después del sismo. Y para los que nos escuchan, la CONAMUV era una organización de masas del sector urbano popular, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, donde participábamos muchos de los movimientos de vivienda popular, de todos los que deseaban un espacio en la ciudad. Así y luego, es. Maru. Y ahí en la CONAMUV me acabé de formar, porque ahí estaba la Regional de Mujeres del Valle de México, que en ese momento una de las dirigentes era Clara Brugada. Sí. Y para mí eso fue Hoy alcaldesa de Iztapalapa. Sí, ¿verdad? Para mí eso fue un parteaguas también en mi vida. La militancia, digamos, y la apertura a recibirnos a mujeres que veníamos de sociedad civil en esa Regional de Mujeres. Y bueno, cuando me vengo a Michoacán, me vengo básicamente por razones de salud de mi esposo. Teníamos acá una persona que era pues como mi hermana mexicana, Rosario Pérez, de la que estábamos recordando hace un rato. Sí. Y bueno, mi esposo consiguió acá trabajo. Él venía de una situación de salud muy grave. Y después del sismo, recuerdan lo que pasó con el hospital, que ahora es el siglo XXI, se quedó inhabilitado y mi esposo estaba en condiciones terriblemente debilitado, y la recomendación era que saliéramos de la Ciudad de México. Y buscamos, y acá encontramos la solidaridad de nuestros amigos. Estábamos entre Michoacán y Oaxaca, pero mi compañero de vida encontró trabajo aquí en Morelia, y entonces también la venida de nosotros por esa razón a Morelia fue tremendamente enriquecedora, Mario, porque nosotros aquí desde Morelia empezamos a vincularnos al mundo rural e indígena, o sea, al mundo purépecha, al mundo campesino. Creamos un espacio que fue el CEMIF, el Centro Michoacano de todo un trabajo de base, y formación Vasco de Quiroga. Abrimos el área de mujeres con EMAS, y le trabajamos con mucha ilusión. Eso fue en 1987. Ya tengo más 2 años después del sismo. 2 años después del sismo, sí. Ahora yo decía, tengo ya pues casi 34 años acá, y desde que vinimos
lo que recibimos, y hasta que murió mi esposo, que en paz descanse, decíamos, hemos recibido acá demasiadas lecciones, o sea, acá hemos tenido oportunidades de compartir, pero hemos recibido demasiado. Y yo te lo digo con honradez, aquí recibí desafíos desde lo local que me han formado mucho, y al mismo tiempo me siento con la fortaleza, a pesar de mi edad, de seguir compartiendo esto que yo he aprendido, ¿no? Acá en Michoacán trabajamos, estaba recordando yo ahora con todos estos conflictos del INE, cómo nosotros desde acá trabajamos durísimo con Convergencia de Organizaciones Civiles por la Democracia. Si te parece nacional. Bien, Maru, podemos continuar. Vamos a hacer una pausa musical y claro, retomamos el tema, el trabajo que hicieron desde el EMAS, de CEMIF, donde yo tuve en lo personal la gran oportunidad de colaborar algún tiempito. Gracias. Vamos a esa pausa musical y regresamos a escuchar una hermosísima pieza que se llama Son de los Diablos. Es una comparsa callejera, música del Perú. Qué bueno. Bueno, pues después de haber escuchado esa hermosa pieza de Son de los Diablos, llena de espíritu, de calor y ritmo de la costa negra del Perú, regresamos a esta interesante entrevista. Maru, vamos a continuar en el segundo bloque, que lo hemos denominado las organizaciones de la sociedad civil, la academia, encuentros, desencuentros, del feminismo de la década de los 80s al 2020, que ahora hay una insurgencia. Yo recuerdo cuando mi compañera me decía que había una organización que se llamaba Milenio Feminista, decía, bueno, el Milenio Feminista, ¿qué no están exagerando? Pero ahora veo la potencia y las sinergias que han generado desde la juventud, sobre todo, pues digo que están jugando un papel muy importante y están poniendo un sello, una marca claramente a este milenio. Pero bueno, nos estabas hablando de las organizaciones sociales que empezaron a hacer la observación electoral y tu vínculo a esta organización, ¿no? Sí, creo que en este recordatorio que de alguna manera me motivaste a hacer, y dada la coyuntura actual, tanto aquí como en el Perú, es muy importante recordar todos los motivos de lucha que tuvimos desde la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia en este país.
y después Alianza Cívica, ¿no? Que fueron movimientos muy importantes y que formaron mucho a un buen número de organizaciones de la sociedad civil en Michoacán, que justamente tuvimos después una participación también importante en una iniciativa en el gobierno cardenista, si recuerdas también. ¿Cómo no? Una iniciativa de la cual algún día tendríamos que hablar, Mario, que es Participa, ¿no? Esta articulación entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Los TADEPs. Para atender la problemática tan compleja que enfrentamos tanto a nivel digamos municipal como a nivel estatal, nacional e internacional. O sea, yo creo que ahí hay grandes lecciones que si en algún momento hay condiciones podemos profundizar en eso. Pero mi otra tarea fundamental que traté de nunca descuidar y a la que le dediqué después con mucho ahínco los últimos años antes de jubilarme es la tarea en la academia. Sí. Porque acá la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cumple un papel muy importante, forma a muchos hombres y mujeres que vienen de todos los rincones del estado, pero también de otros lugares del país. De otros lugares del país, sí. Y ha sido una experiencia en la Facultad de Economía y la articulación desde la Facultad de Economía con otros esfuerzos importantes de salir, de que la universidad salga de su claustro universitario y se vincule a los grupos sociales, se vincule a las comunidades indígenas, campesinas, y desde ahí habría también mucho que platicar como experiencias muy valiosas, sí, de apoyo no solo en planeación, sino en muchas otras iniciativas educativas y de investigación comprometida, que también sería largo de plantear, y acá siempre ha habido a veces encuentros, pero también tensiones en la universidad, y bueno, uno de los ámbitos en los que hemos trabajado allí ha sido justamente tratar de incorporar la perspectiva de género, lo que nosotros planteábamos como la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida universitaria, en la docencia, en la investigación, en la extensión, en la difusión de la cultura. Y en ese camino hemos estado muchos años y siguen, y de alguna manera yo sigo celebrando los logros, reconociendo las dificultades que hay todavía, pero celebrando los logros, y lo que observo es una mayor articulación con el resto del movimiento feminista en otros ámbitos de manera muy interesante. Antes casi lo teníamos que poner como un acuerdo después de una reunión. Ahora eso fluye, sí, Mario, ahora eso fluye, y como decíamos con Connie en algún momento, ¿no? Antes, yo recuerdo las primeras marchas por el Día Internacional o el Mes Internacional que decíamos nosotras. Acá en Michoacán, en Morelia. Acá en Morelia éramos unas cuantas, sí, ¿no? Y ahora es vibrante ver la cantidad de mujeres de todas las edades, de todos los colores, de distintas opciones que confluimos, ¿no? En intereses comunes. Entonces, esto que estaba como tan al margen de muchos procesos, resulta que ahora está en la agenda pública. ¿Sí? Nuestros problemas están en la agenda pública. Antes, recuerdo, nos costó muchísimo hablar de violencia de género. Hoy, ¿quién puede en este momento decir que no hay violencia de género? Claro. Entonces, creo que se ha logrado mucho, y a mí me emociona ver que ahora hay tantas jóvenes en el movimiento, que creo que nos augura un futuro, claro, muy grande para las mujeres. Por eso decíamos que este milenio, sí, en el y 2000 lo dijo también decían, un compañero, Daniel Cassés, sí, extraordinario, que en paz descanse, compañero de Marcela Lagarde. Sí. Él decía, es que el milenio que viene es de ustedes, es también de las mujeres, ustedes lo van a ver, porque se está produciendo un cambio cultural que quizá no alcanzan
a entenderlo ustedes, pero va a ser muy importante y va a ser un siglo de muchos retos en todas las áreas del conocimiento. Y yo te diría que desde la economía, pues obviamente, también tenía razón. Este es un milenio en el que a nivel económico se están remeciendo los fundamentos que creíamos muy sólidos de este sistema dominante. Claro. Entonces, y con su contraparte, porque muchos políticos que más que por conciencia, comprensión y compromiso, sí entienden políticamente la importancia de las mujeres que van a decidir estas elecciones y de la importancia de las jóvenes. En ese sentido, están teniendo un papel muy importante y han tenido que incorporar a sus agendas políticas, más que por conciencia, por conocimiento, por conveniencia, y esa es la contraparte que hay que rebasar para que esto se convierta realmente en que es un detonante social muy importante, ¿no? En los 70s decíamos, los obreros son la vanguardia, son la punta de lanza de la gran transformación social de una sociedad, y bueno, ahora son muchos sectores, y el sector de, no sé si es correcto llamarlo sector, pero en todo caso la causa de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Pues está muy, muy, muy importante. ¿Y cómo ves desde tu perspectiva? No sé si has tenido oportunidad de reconocer, porque hay caras nuevas, sangre nueva, muy, muy, muy impresionante las movilizaciones que han hecho. Uh-huh. Y hay toda una discusión, todo un debate. Yo estoy convencido de que los grupos de mujeres que violentan, que agreden ahí los edificios, todo, es un grupo menor radical, pero es parte del abanico de la diversidad, de la pluralidad y tan abigarrada composición de todo un contingente de mujeres. ¿Qué piensas al respecto, Maru? Mira, Mario, hay muchas razones históricas que debemos recuperar para entender lo que está pasando ahora. Y yo quisiera expresar algo que me preocupa de manera personal muchísimo, y lo hemos compartido con otros grupos, y se notó clarísimamente en Chile en los primeros tiempos, en la Chile de Pinochet, ¿no? Y el post-Pinochet, que creció muchísimo la violencia familiar, la violencia de género en distintos ámbitos, pero creció mucho también la violencia intrafamiliar. Y ahora lo que yo veo es que hay un crecimiento también muy grande de la violencia en la esfera familiar y más allá de lo familiar, el crecimiento de los feminicidios. Y esto tiene que ver, hay muchas causas, pero hay una en particular que la reflexión se inició con las chilenas, pero luego ha ido creciendo en los grupos en América Latina, que es el cambio que se está produciendo en la vida de las mujeres no está siendo correspondido en la vida de los hombres, ¿no? Los hombres están viviendo este cambio con mucho dolor, con mucha ira, con mucho malestar, ¿no? Una nueva manera de ser hombres en una sociedad patriarcal, capitalista. Es muy difícil decir queremos un hombre en una sociedad no patriarcal, no capitalista. Y para eso las mujeres han tenido que trabajar en lo personal, en lo colectivo. Y los hombres no han hecho el mismo trabajo a nivel personal. No hay colectivos de hombres que reflexionen qué hacer frente a esto. Sí. Entonces, muy escasos en todo realmente, caso. Mario, la agresión hacia las mujeres está creciendo. Está creciendo. Esto, acaban de matar a esta candidata. Sí. No sé las razones, pero anoche que escuché la noticia me dolió muchísimo porque dije, otra vez, habrá que ver qué pasó ahí, pero hay una causa que a veces está oculta que tiene que ver con esto. Las relaciones entre hombres y mujeres están cambiando muchísimo, y para esos cambios las mujeres han tenido y se siguen preparando. Yo no veo el mismo trabajo de parte de los hombres. Los grupos de hombres ¿tiene que ver con la dependencia económica? No solo la dependencia económica, sino yo creo que tiene que ver con el tema de las relaciones sociales, con las relaciones de poder que se dan en la sociedad. Toda relación es una relación de poder, claro, en este sistema, y esas relaciones de poder que se dan en la sociedad se dan también al interior de la casa.
y eso no se está trabajando suficientemente. No estamos haciendo un trabajo al interior de las familias desde este nuevo enfoque, y en la sociedad hay muchísimo resentimiento, mucho odio. De otra manera yo no entiendo, no se entiende el feminicidio, ¿no? Sí. Y es cómo terminan las mujeres. O sea, ha habido casos en el Perú, por ejemplo, una mujer que que decidió enfrentar a su pareja, y ella vivía de la locución, aparecía en televisión. ¿Cómo la agredió el compañero después de una pelea? Le destrozó la cara con una navaja. Entonces dices, es como, demasiado odio. No denuncies, no digas, no. Entonces, es esa parte, que no es la única causa, pero para mí es algo que tenemos que atender de manera urgente, es fundamental para entender lo que realmente está pasando actualmente. Entonces yo veo cómo reaccionan algunas hijas que viven en hogares así, y digo, bueno, ojalá encontremos la oportunidad, esa niña, esa joven encuentre la oportunidad y el espacio para compartir esto y sanar sus heridas, porque hay que sanar. Y en el caso de los hombres también. O sea, yo creo que una sociedad en donde está planteándose tantos desafíos y cambios para las mujeres, tenemos que hacer lo imposible para que esto se logre con los hombres también. O sea, porque queremos una sociedad más igualitaria, pero no una sociedad sin hombres. Claro. Bueno, hagamos un corte nuevamente, vayamos a una pausa musical. Vamos a escuchar El Joven Bailador, música purépecha con la orquesta de Mirando el Lago de Tata Pedro Dimas. Muy bien. Bien, regresamos al inicio del tercer bloque, que está previsto que, Maru, ¿nos puedes hablar un poco qué es eso de la economía para la vida? Para ya entrar en tu tema más fuerte y más de conclusión de toda una serie de experiencias, reflexiones que ahora estás justamente trabajando. ¿De qué manera podría contribuir a esa gran crisis que se ha agudizado con el COVID-19, ¿no? Y toda la problemática que tienen las mujeres particularmente, ¿no? Bueno, esta propuesta es de muchos años atrás, pero cobró fuerza, creo yo, en este milenio. Concretamente en el año 2001, que se celebró el primer Foro Social Mundial, que fue como la convergencia de los sures del mundo, digamos, en Río Grande do Sul, en Brasil,
y de esa confluencia emergió el gran lema de Otro Mundo es Posible, porque justamente esas luchas en todo el mundo, luchas liberadoras, demostraban que otro mundo es posible. Y junto a ese grito apareció también la reflexión y consecuentemente el lema de Otra Economía es Posible. Esa otra economía es posible daba razón de una multiplicidad de experiencias económicas alternativas en todo el mundo y bueno, particularmente nos concentramos en las experiencias latinoamericanas, en donde yo siempre incluyo a México. México es parte de Latinoamérica y estas experiencias mostraban otra racionalidad económica en construcción, ¿no? Otras prácticas más solidarias, ¿no? Prácticas no discriminatorias y prácticas no capitalistas, sobre todo prácticas no capitalistas, ¿no? Que tenían otro sustento teórico, otro sustento político y una diversidad de experiencias cuando tú veías a nivel social las realidades en los distintos países. Entonces muchos nos dedicamos como a dar seguimiento más de cerca a todos estos procesos dentro de lo que era posible, ¿no? Y cada quien en el lugar que le es posible. Hemos estado vinculados a redes latinoamericanas, centroamericanas que trabajan todo esto, ¿no? Hay redes tanto académicas como redes de la sociedad civil que estamos articulados trabajando esto y compartiendo lo más que podamos todos los desafíos. Actualmente sigue siendo un gran desafío el de la deuda externa, el tema del sistema financiero internacional, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué economía para la vida? Porque esta economía que proponemos implica un cambio de sistema. Es un sistema que pone a la vida en el centro. El ser humano. Al ser humano y a la naturaleza en el centro de cualquier decisión en materia económica, ¿no? Y el capital está subordinado a la vida, no al revés, como libre mercado ahora, es lo ¿no? que vivimos ahora, ¿no? O sea, la vida se abre paso en medio de un mercado, ¿no? De un mercado profundamente voraz, profundamente excluyente, y cada vez digamos, en esta exclusión quedan fuera más y más y más grupos humanos, hombres, mujeres y niños y jóvenes que ven su futuro bastante incierto. Y padres y madres como nosotros que nos preocupa el futuro de nuestros hijos, nietos y su descendencia. ¿Qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos e hijas? Entonces, estamos trabajando muchísimo toda la fundamentación teórica de esto que estamos llamando economía para la vida. Hay un texto que te puedo compartir, que es de Franz Hinckelhammer y Henry Mora, que justamente trae toda la base teórica en un texto que es fundamental, que trabajamos mucho para poder entender qué es lo que realmente proponemos. ¿Por qué decimos que estamos a favor de una racionalidad reproductiva? ¿Por qué se ha dado este encuentro entre la economía feminista con la economía para la vida? La economía feminista para la vida que pone el énfasis en la importancia de la reproducción ampliada de la vida, de la economía del cuidado, ¿no? Del cuidado de la vida, de los seres humanos concretos, pero también de nuestro entorno, de la naturaleza y hasta del planeta, porque está en juego también la vida del planeta. O sea, ¿para dónde nos vamos a ir? ¿Para dónde nos vamos a ir si seguimos en este nivel de destrucción planetaria? Entonces, esta convergencia que yo veo, por ejemplo, desde nuestra práctica y reflexión feministas, es como poner en la economía para la vida también este acento de la no exclusión de causas que son muy importantes y de visiones del mundo que se tienen que incluir.
Claro. que son visiones desde la realidad de las mujeres, que es una realidad también múltiple, ¿no? Hay muchas mujeres que son, como me decía una compañera, nosotras somos cuidadoras del bosque. ¿Quién está cuidando los bosques? ¿Quién está cuidando el agua? Sí. Y tenemos muchas propuestas, no nos escuchan. Entonces, esta economía que básicamente tiene que ver con una construcción sistémica alternativa. Ante pues, una crisis de paradigmas que tenemos. Sí, y además pensamos que en la crisis actual, el capitalismo siempre se ha desarrollado con crisis recurrentes, siempre, ¿no? Desde que existe el capitalismo hay crisis capitalistas. Sí. Y esto va a seguir mientras siga el capitalismo. Entonces, también es bien importante estudiar la naturaleza de las crisis y ver sobre todo por qué se producen las crisis. Son reacomodos en el propio sistema, pero siempre los que sufren las consecuencias de esas crisis siempre son los más pobres, las más pobres, los y las excluidos de nuestras sociedades. Entonces, por ejemplo, ahora con lo del COVID, yo creo que se demostró en la mayoría de países que la lógica de los sistemas de salud es una lógica capitalista. Así se han estado organizando los sistemas de salud en función de muchas de las, por ejemplo, políticas que se han estado lanzando desde organismos financieros internacionales. Y igualmente en materia de educación. Ahora, si tú ves por qué no pasa tantas sugerencias que se hacen en el sistema educativo, pues siempre vas a encontrar una razón económica. Claro. Y esa razón económica, igual que en el tema de la salud, tiene mucho que ver con la lógica del sistema dominante, que es una lógica para ganar, ganar y ganar, ¿no? Entonces, no, desde este sistema no creo que logremos fortalecer los sistemas de salud pública que ahora son fundamentales para enfrentar las secuelas de esa pandemia y las que vienen. Porque si te fijas, por ejemplo, en Perú, donde pues viví muy de cerca la experiencia en este semestre de lo que ha sido las consecuencias y la muerte desde el año pasado de tantísima gente por COVID, igual que en muchos lugares del mundo, cuando haces la pregunta de dónde están los especialistas, las especialistas en salud pública y qué entienden por salud pública, lo público casi no se reflexiona, ¿no? ¿Por qué? Porque los estados se han debilitado y la sociedad civil está como en un proceso de reemergencia. Entonces yo creo que la pandemia nos ha sacudido a todos, y yo creo que van a venir reacciones positivas de parte de la ciudadanía. Sí. Y de la defensa del Estado, justamente como instancia para regulación del mercado. Entonces yo creo que se vienen tiempos interesantes. Hemos sufrido y estamos sufriendo mucho. Hablábamos hace un rato la pérdida de seres queridos muy cercanos, de gente amiga, de gente que estuvo con nosotros en este camino de lucha también, que ya no está, ¿no? Y que tenía mucho que ver, incluso yo he tenido la experiencia de la muerte de 2 amigas enfermeras con las que compartíamos esto, ¿no? Y justamente por el COVID. Entonces me parece muy importante lo que viene, Mario. Sí, empieza a haber voces, opiniones en el sentido de que independientemente del resultado de las elecciones del 6 de junio en nuestro país, se avisora todavía una situación que se agudice más. Y eso va a posibilitar que, como en los 70s, en nuestro México y en muchas partes del mundo, surgieron grandes movimientos, expresiones de la sociedad, desde la sociedad, porque los gobiernos y los estados han perdido control, ¿no? Ahorita la situación del narco es la pérdida de control del territorio, de incidencia por parte del Estado en muchas partes. Maru, si te parece, hacemos el corte para luego regresar de esta pausa musical al bloque número 4 para ir cerrando esta entrevista. Vamos a escuchar el
Chuchumbé, una versión veracruzana con el grupo Mono Blanco, de una pieza musical que en México en algún tiempo prohibieron porque a juicio de los gobernantes era un poco insurrecta. Vamos a escuchar el Chuchumbé. Bien, regresamos a la entrevista, vamos ya al bloque 4. Estimada Maru, no sé si fuera posible que aventuraras alguna visión desde tu visión ciudadanizada en todo lo que haces. ¿Qué piensas después de que estamos viendo lo que está sucediendo en varios países en América Latina? Tú conoces más particularmente en Perú, procesos de elecciones. En México también tenemos un proceso electoral que va a marcar, va a definir muy claramente después de las elecciones para dónde continúa, para dónde hay un viraje, un retroceso, en fin, hay muchas preguntas. ¿Qué piensas de este proceso electorales, porque también en Perú es muy importante, de lo que pueda suceder como procesos? Aquí hay ahorita una situación de mucha violencia, ya van más de 84 gentes que han aspirado a cargos de elección popular y los han asesinado.
en días pasados a la aspirante a la presidencia municipal de Moroleón, aquí cerquita de nosotros, en Morelia, ¿no? ¿Qué comentario puedes hacer en términos de tu visión, tu experiencia como académica, como feminista, como gente estudiosa de la economía, para la vida? Es difícil, es difícil y bueno, quizás tendría que mediar otras reflexiones, pero creo que estamos en un momento particular de la historia, porque yo pensaba el otro día, el día 6 de junio hay elecciones aquí y también hay elecciones en el Perú. ¿Es el mismo día? Es el mismo día, Mira. Es el mismo domingo, y en el Perú es ya la segunda vuelta para las elecciones presidenciales. Y bueno, quienes han seguido un poquito el proceso de Perú sabrán que hemos, además del problema económico, del problema de salud que hemos enfrentado, hay una profunda crisis política, una inestabilidad en el gobierno. Hemos tenido pues 3 presidentes, uno que no duró, que era el presidente del Congreso, que no duró ni 48 horas, y un movimiento juvenil básicamente organizado, salió a las calles, lo sacó y se nombró a un tercer mandatario que tenemos ahora como presidente hasta que se definan en estas elecciones y cambie el mando a mediados de este año. Entonces, esta crisis política refleja ya clarísimo una crisis del sistema de partidos, Mario. Y hablar de eso es entrar a otro tema que nos daría quizá para otra sesión. Sí. Porque, imagínate, hubo 18 postulantes a la presidencia. 18 postulantes. Y los que sacaron más votación... ¿Y todos de partido político? Todos de partido político. El que sacó mayor votación llegó al 18%, un maestro rural que nadie se lo esperaba, casi nadie lo conocía, una persona pues que vivió siempre en su mundo, en su espacio, codirigió una huelga magisterial, pero era conocido en una región y ahora está en la segunda vuelta, eso dice muchas la cosas. Presidencia, ¿no? Y el segundo lugar estuvo muy reñido entre Keiko Fujimori. Ustedes saben también, el fujimorismo es toda una expresión que merecería también un análisis, y Hernando de Soto. Pero ganó Keiko Fujimori a Hernando de Soto, y están disputándose entonces Pedro Castillo y Keiko Fujimori la presidencia del país, con menos del 20% de respaldo en el caso de Castillo y menos del 15% en el caso de Keiko. ¿Y qué orientación ideológica tienen? El fujimorismo pues es obviamente defensa del sistema económico actual, defensa de la Constitución que hicieron a modo para sostener este sistema y fortalecerlo en el año 1993, después de una hambruna y de una crisis tremenda que tuvo la economía y la sociedad peruana. Y en el caso de Pedro Castillo es un maestro rural de un movimiento magisterial importante y que se presenta como un hombre de izquierda, y su partido es una fuerza de izquierda. Bueno, ya te imaginarás el combate a este personaje. Te decía también en algún ratito como comentario que hay gente que todavía utiliza en campaña el hecho de que el comunismo es una fuerza tan terrible que va a destruir, te va a quitar la propiedad, te va a quitar los ahorros, va a destruir la institucionalidad democrática. Y decimos, ¿cuál institucionalidad democrática? O sea, en este momento las elecciones en Perú están tremendamente polarizadas. No sabemos cuál va a ser la posición de las Fuerzas Armadas, pero también con esos ojos desde Perú miramos el resto de América Latina y vemos la tremenda polarización, ¿no? Por ejemplo, en primera vuelta en Ecuador ganó el partido correísta, y en la segunda vuelta gana la derecha, y la derecha como fuerza, Lazo es el representante
de la derecha, digamos, más conservadora, y pro sistema dominante, es el pro capitalismo clarísimo. Sí, y la defensa digamos, de un futuro en el Ecuador que va a llevar a transformar las instituciones que estaban favoreciendo una serie de procesos populares. Entonces sí estamos muy preocupados. Un retroceso. En Chile hay esperanza porque se está luchando mucho ya porque sea una realidad la conformación de la Asamblea Constituyente, claro. Y no sé si se han enterado, pero la mayoría de los asambleístas van a ser personas de la sociedad civil. Entonces, los partidos están quedando en minoría. Es un fenómeno interesante, sí. Pero también la gente dice, ¿se instalará esa asamblea? Entonces, así si recorremos América Latina y llegamos también a México. En México también nos estamos disputando. Yo creo que en este momento la situación se caracteriza por una disputa, ¿no? Entre la defensa de un sistema que ha dominado, un sistema de libre mercado. Sí, un proyecto de nación. Un proyecto que ha dominado, ¿no? Y que las fuerzas políticas se han organizado también en torno a la defensa de ese proyecto, ¿no? Que a veces ha sido presentado con un ropaje democrático, uh-huh. Pero si tú analizas los procesos son tremendamente autoritarios, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está en juego, pues, es por supuesto la defensa de la democracia, la defensa de una nueva nación que tenga las características de velar por todos y todas, y no solamente por determinados grupos privilegiados, los privilegiados de siempre, ¿no? Y el atender las necesidades de todos y todas nos está llevando justamente a esta confrontación entre dos maneras de situarse en el mundo y de querer construir un futuro en este mundo, en este planeta, en estas condiciones, ¿no? Sí, que no es cosa menor, dos grandes proyectos de nación, ¿no? Así en es. Disputa. Maru, para finalizar, si hay algo que tú en lo general quieras comentar para finalizar esta entrevista, te lo agradeceré. Sí, yo quisiera, reiterarte mi agradecimiento por esta oportunidad en este espacio, que espero continúe y se fortalezca, y decir a quienes me están escuchando que aunque a veces pongamos énfasis desde algún área en lo particular en la que estemos trabajando, como en mi caso la economía feminista, yo creo que más bien tenemos que hacer un esfuerzo por pensar de manera mucho más integral, ¿no? Iniciamos en la universidad también un proceso como de tratar de tener miradas más integrales y no tan fragmentadas, que las disciplinas a veces nos han hecho mirar el mundo de manera fragmentada, ¿no? Y vertical. Sí, y yo pues no entiendo de economía, por lo tanto yo me dedico a lo mío. No, porque lo tuyo tiene mucho que ver con la economía, ¿no? Y la economía, en un sentido o en otro, va a depender de lo que tú hagas. Entonces, como que nuestra causa es la causa de todos, y tenemos que trabajar en ese sentido por integrar conocimientos desde diversas fuentes y tratar de no juzgarnos antes de escucharnos, ¿no? Yo creo que eso es sumamente importante porque a veces no logramos escuchar y de antemano juzgamos, ¿no? Y hacemos a un lado a personas, a procesos de los cuales podríamos recoger, y estamos recogiendo de hecho muchísimas enseñanzas. Sí, Mario, y muchas gracias. Pues ahí está. Muchas gracias. Sin por duda, el espacio. Una cuestión de fondo, una cuestión que nos interpela a reflexionar, a pensar de que hemos estado educados en ver la economía por un lado, la sociología por otro, la geografía, cada una de las materias todas verticales, y los problemas reales no reconocen esas verticalidades y esas parcialidades, sino son
transversal a todas estas temáticas, y la economía pues es un centro de gravedad que determina mucho del quehacer y actividades de la sociedad. Acuérdate, Mario, cuánto se trabajó también como propuesta en la época que nos tocó coincidir para la planeación, que decíamos, la planeación debe dar frutos y respuestas intersectoriales. No podemos seguir sectorizando la sociedad, o sea que yo creo que ahí hay un llamado muy fuerte, justamente por la complejidad de la problemática, ¿no? Pero que al mismo tiempo es sencillo entender por qué se produce esa problemática. Requiere de respuestas ahora mucho más integrales, ¿no? Mucho más intersectoriales en el caso de gobierno, y mucha creatividad en este tiempo para poder hacer uso de lo más eficiente posible los escasos recursos que tenemos como producto de tantos años, ¿no? De acaparamiento, de acumulación, que han dejado a la sociedad. De veras, veamos los temas de desigualdad, distribución del ingreso. La situación es muy delicada y exige una respuesta mucho más integral. Bueno, pues para ahí está una gran reflexión, una propuesta para que los que aspiran a dirigir los destinos desde el gobierno del estado y los municipios, reflexiones de este tipo que hacen para que no nos dejemos arrastrar por las circunstancias y por el libre mercado, ¿no? Muchas gracias, Maru, de verdad gracias. Quiero de nueva cuenta agradecer esta oportunidad que tenemos. Invitamos a nuestros radioescuchas a que por el momento nos escuchen en nuestro canal de YouTube de GPS y Gobierno, Política y Sociedad. En cuanto pase la pandemia, y otros programas, por sus interesantes temáticas que se abordan, los podremos poner en lo que se venía trabajando antes de la veda electoral, a través de la barra de Radio Poliforum, para que llegue a una cobertura mucho más amplia. Pues muchas gracias, Maru, de nueva cuenta, y bueno, gracias, hasta la próxima entrevista y nos vamos. Gracias.